La distribución exponencial describe procesos en los que se desea conocer el tiempo que transcurre hasta un determinado evento, como por ejemplo una falla o la llegada de un cliente. Una característica clave es que el tiempo restante hasta el evento no depende del tiempo que ya haya pasado, lo que se conoce como propiedad de falta de memoria. Se utiliza para interpretar fenómenos aleatorios continuos, especialmente en el contexto de procesos de cohesión. En estos casos puede aplicarse de dos formas. Primero, para determinar el tiempo entre eventos sucesivos, como por ejemplo el tiempo entre fallas, o bien para analizar la frecuencia de ocurrencias de un intervalo de tiempo, como cuántos eventos suceden por hora. También se usa para hallar el tiempo necesario hasta que un proceso de manufactura automatizado presente un defecto, tiempo que puede transcurrir en un servicio de urgencias entre la llegada de un nuevo paciente. La gráfica de esta distribución se ve así. La función se acerca a cero cuando x tiende al infinito, pero nunca lo toca, lo que representa que siempre existe una pequeña probabilidad de que el evento ocurra incluso después de un largo tiempo. Lambda también representa la altura inicial de la curva en x igual a 0. También muestra cuán alta o baja comienza la función de densidad dependiendo de la tasa de ocurrencias de los eventos. Por ejemplo, si lambda es mayor, la curva comienza más alta y baja más rápido, pero si lambda es menor, la curva empieza más baja y baja más lentamente. La función exponencial tiene un solo parámetro. Este parámetro se llama lambda. Este parámetro representa la tasa promedio con la que ocurre el evento, es decir, que lambda es igual a 1 sobre μ. Si lambda es grande, los eventos van a ocurrir con más frecuencia, pero si lambda es más pequeño, claramente los eventos tardan más tiempo en ocurrir. La función de densidad de la distribución exponencial es la siguiente. Esa función nos dice cuál es la probabilidad de que el evento ocurra exactamente en un tiempo. Y x es una variable aleatoria continua que se ajusta a un modelo exponencial con promedio de ocurrencia μ. Bueno, la función de distribución acumulada nos dice la probabilidad de que el evento ocurra en un tiempo menor o igual a x y su fórmula es la siguiente. Ahora tenemos un ejemplo de la distribución exponencial aplicada en contexto de la ingeniería industrial. El problema dice, una máquina en una línea de producción presenta en promedio una falla cada 4 horas. Suponiendo que el tiempo entre fallas sigue una distribución exponencial, ¿cuál es la probabilidad de que la máquina funcione sin fallar durante más de 3 horas? Entonces, aquí mismo en el enunciado nos están dando el parámetro lambda, que es una falla cada 4 horas. Entonces, lambda sería igual a un cuarto, que aproximadamente es 0,25. Y nos piden la probabilidad de que x sea mayor que 3. Entonces, aquí identificamos nuestros datos. Como lo dije, lambda es igual a 0,25. Y nos piden esta probabilidad, que sería 1 menos la función de distribución acumulada, que, como ya había mostrado anteriormente, esta es su fórmula. Entonces procedemos a reemplazar los datos en esta fórmula y hallamos nuestra función de distribución acumulada, que nos dio 0,53. Ya con el dato de nuestra función de distribución acumulada podemos hallar la probabilidad de que x sea mayor que 3. Entonces, pues reemplazamos nuestro dato en la fórmula anteriormente propuesta y nos da que es un 47%. Entonces, la probabilidad de que la máquina funcione más de 3 horas sin fallar es de aproximadamente 47%. Y así se vería gráficamente. Tenemos nuestro parámetro lambda, que nos representa la altura, y pues la probabilidad de que sea mayor que 3. Hoy les hablaré sobre la interesante variable log normal. Esta es muy útil para modelar fenómenos donde los valores tienden a ser positivos y la variabilidad aumenta con la magnitud. Comportamiento gráfico de la variable. La variable log normal se caracteriza por tener una distribución asimétrica sesgada hacia la derecha. Eso significa que sus valores pequeños son más frecuentes, pero puede presentar valores extremadamente grandes, aunque con menor probabilidad. Es útil para modelar tiempos, costos o procesos de crecimiento que no pueden ser negativos. En la gráfica de función de densidad se puede observar cómo la forma de la curva depende de los parámetros. En caso de que llegase a haber una mayor desviación estándar, ensancha la curva y reduce su altura. Los parámetros. La distribución log normal tiene dos parámetros principales. Mu, que es la media del logaritmo natural de la variable, y sigma, que es la desviación estándar del logaritmo natural de la variable. Estos no son la media y desviación estándar de la variable directamente, sino de su logaritmo. La función de la densidad y función de distribución acumulada. Ahora veremos las expresiones matemáticas de la función de densidad de probabilidad y la función de distribución acumulada de la variable log normal. La función de densidad nos muestra la probabilidad relativa de que una variable tome un valor específico. En cambio, la función de distribución acumulada nos dice la probabilidad de que la variable sea menor o igual a un valor dado. En el gráfico 1 mostramos la densidad y en la gráfica 2 la distribución acumulada.
Esta siempre crece y se acerca a 1 a medida que X aumenta. En la ingeniería industrial, la distribución log normal es útil para modelar el tiempo de vida de componentes, de costos variables o el tiempo de espera en procesos productivos. Un ejemplo es, supongamos que el tiempo de vida en años de un motor sigue una distribución log normal con mu 2 y sigma 0,5. Esto implica que el logaritmo de tiempo de vida es una variable normal. Para hallar cuál es la probabilidad de que el motor dure menos de 10 años, usamos la función de distribución acumulada. Al realizarla podemos interpretar que hay un 72,7% de probabilidad de que el motor dure menos de 10 años. Para hallar cuál es la vida útil promedio y la varianza de este ejemplo, usamos las fórmulas de la distribución log normal, de la media real y la varianza. Al realizar los cálculos se puede interpretar que la vida útil es de 8,73 años y su varianza de 19,91. Con esto se puede concluir que la distribución log normal es ideal para modelar variables positivas y asimétricas en ingeniería industrial. Comprender su comportamiento y parámetros permite aplicarla eficazmente en situaciones reales como tiempos de vida útil, costos y procesos de producción. Y primero que nada, quiero que imaginemos que estamos en una línea de producción y que necesitamos analizar cuánto duran los parámetros de una máquina antes de que falle. Y bien sabemos que no todas las máquinas duran lo mismo. Hay unas que fallan desde el principio y hay otras que incluso fallan después de su uso prolongado. Aquí es donde entra nuestra distribución de Weber, la cual nos ayuda a modelar la vida útil tanto de productos como incluso de sus componentes. Bien sabemos que esta distribución no solamente nos dice cuánto van a durar, sino también si tienden a fallar desde un principio. Esto en nuestra ingeniería es oro puro y nos ayuda sinceramente a entender muchísimas cosas incluso antes de que pasen. Así podemos evitar. Vamos a hablar sobre el comportamiento de su gráfica. Y en este video sinceramente quiero implementar todo o girar todo en torno a nuestra ingeniería, a la manera de cómo podríamos entenderlo. Principalmente vamos a llamar a cuando la curva cambia como un parámetro de constante K. Entonces, cuando K es menor que 1, esto quiere decir que las máquinas tienden a fallar desde el principio, que vienen con defectos de fábrica, y ya sea porque, no sé, sus piezas desde el comienzo fueron implementadas por mala calidad. En segundo aspecto tenemos cuando K es igual a 1, que esto quiere decir que sus fallas son de manera aleatoria, sino que ocurren de manera desordenada, sin patrón alguno. Y eso puede ser, sinceramente, desde cualquier punto de vista, depende de con qué material estemos trabajando. Y tenemos que K es mayor a 1, que esto es cuando los fallos ocurren al final de la vida útil, ya cuando se da por un desgaste natural de la maquinaria, que ya llevamos mucho tiempo utilizándola, que a veces no le damos como el correcto manejo para que tenga una vida más prolongada, y ya esto se da después de muchísimo tiempo, de mucho uso de la maquinaria. Ahora vamos a hablar de los parámetros principales. En esta distribución de Weber tenemos dos parámetros claves. El principal es K, que como ya les había comentado es el que le da como la formita a la curva, y nos indica cómo fallan los objetos y pues su tipo de curva. En otro aspecto tenemos lambda, que es como la escala del tiempo de vida de los objetos o lo que estemos midiendo en defecto. De cierta manera lo que controla es dónde se centra la mayoría de los datos. De igual manera, investigando un poco, me di cuenta que hay otro parámetro que muchas veces no se utiliza, que es como el desplazamiento, que muchas veces nosotros como ingenieros los tomamos como cero. Como toda la estadística, tiene sus funciones principales. En este aspecto tenemos la función de densidad, que lo pueden estar viendo en sus pantallas, esta formulita. ¿Y qué nos dice esta fórmula? Una gran pregunta. Nos dice la probabilidad de que un componente falle exactamente en un tiempo determinado, ¿sí? Lo que nosotros queremos decir como, ¿qué probabilidad hay de que mi máquina falle en aproximadamente 2 años? O 2 años es muy largo, podemos decir en unos meses. Bien, otra función súper importante es la de distribución acumulada, que de igual manera lo pueden ver en sus pantallas. ¿Y qué hace esta fórmula? Nos dice la probabilidad de que el componente haya fallado antes del tiempo determinado. El tiempo que nosotros quisimos colocar, el tiempo que nosotros quisimos hallar o el que nos determinó la empresa. Ahora tenemos un ejemplo practicado a nosotros como ingenieros industriales. El problema dice, en una planta automotriz se está analizando la vida útil de los cojinetes de una línea de producción. Según datos históricos, los fallos se ajustan a una distribución Weber. Tenemos las dos constantes de las que les había hablado anteriormente, que K es igual a 2, que significa fallos por desgaste, y lambda, que es igual a 1000 horas, que es el tiempo que queremos encontrar. Entonces, la parte A nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un cojinete falle entre los 800 y 900 horas? La parte B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un cojinete dure menos de 800 horas?
fundamental para nosotros como ingenieros. Tanto así, si nos dedicamos como que al hecho de los análisis, a la parte económica, como que a presupuestar bien cuando las maquinarias necesitan su mantenimiento, y en fin, a tomar diferentes decisiones. Estos dos parámetros nos ayudan muchísimo, demasiado, para poder tomar la mejor decisión nosotros como ingenieros y pues ver la parte óptima y funcional para la empresa. Bueno, la covarianza es una medida estadística que indica cómo dos variables cambian juntas. Si tienden a aumentar o disminuir juntas, la covarianza es positiva. Si una aumenta mientras la otra disminuye, la covarianza es negativa. Y si no hay relación consistente, la covarianza será cercana a cero. Esta se usa para analizar la relación lineal entre dos variables y es un paso previo al cálculo de la correlación. Las variables discretas tienen un número finito o infinito numerable de resultados posibles. A continuación podremos ver la fórmula acá estipulada. Se caracteriza por sus variables contables y se calcula por sumas de probabilidades conjuntas. Ahora bien, tenemos la covarianza de variables continuas. Se define porque toman por cualquier valor en un intervalo. Como ejemplo podemos tener la velocidad de un automóvil en diferentes momentos. Se caracteriza por sus valores en un rango continuo y se calcula por medio de integrales de densidad conjunta. Les voy a presentar el ejemplo de covarianza. En este caso se calculará la covarianza entre horas de estudio y calificaciones. Supongamos que un estudiante quiere saber si hay relación entre las horas que estudia por semana y su calificación en los exámenes. Se registran los datos mostrados en la pantalla. Estos hablan sobre las 4 primeras semanas. Con esto calculamos las medias de X y de Y. Las de X nos dan 5 y las de Y 72,5. Después calculamos la covarianza con la fórmula de covarianza muestral. Sustituimos los datos tal cual se muestran en la tabla. Se realiza la suma de productos y se realiza el reemplazo en la fórmula, obteniendo así la covarianza. Esta nos da positiva, lo que indica que a medida que aumentan las horas de estudio, también tienden a aumentar las calificaciones. Sin embargo, este valor por sí solo no indica la intensidad de la relación. Precisamente para esto se usa la correlación.